Hay un dato que se lo cuente y que te vamos contando en la medida que la gente de la Fundación FADA lo va difundiendo y que tiene que ver con qué porcentaje de lo que es la renta agrícola, definirá la renta agrícola en un instante el economista responsable, es una ecuación sencilla, el tema de la renta, no todos los demás, para poder comprenderlo, qué porcentaje de la renta, por ejemplo, de una hectárea agrícola de un productor, se quede el Estado vía impuestos. Nicole Pisani, economista de la Fundación FADA, está en contacto con nosotros. ¿Cómo va? Buen día, Nicole. Muy buenos días, un gusto acompañarlas. El gusto es todo nuestro. Nicole pregunta, ¿qué porcentaje, qué valor, cuánto de la renta agrícola de un productor promedio en una hectárea de campo se queda hoy el Estado? Bueno, en junio el índice FADA, que justamente mide la participación del Estado en la renta agrícola, fue del 60%. Esto es que de cada 100 pesos de renta de un productor agrícola promedio, promedio refiere a que es un mix entre cultivos como soja, maíz, trigo y girasol, 60 de esos 100 se van en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Nicole, pregunto, respecto de esa renta agrícola, ¿podemos hacer una diferenciación por cultivo, por ejemplo? Sí, exactamente. En lo que es el índice FADA nacional, decíamos, es 60%. Ya si vamos al cultivo como es la soja, es el 65,5%, en el maíz alcanza el 55%, en trigo está cercano al 50% y en girasol el 52%. Entonces ahí vamos viendo que hay ciertas diferencias según el cultivo que tienen que ver tanto con los precios de los granos, con los rendimientos, pero también en el caso de la soja, que es mayor a los otros tres, tiene que ver que tiene un mayor porcentaje de lo que son retenciones de derechos de exportación. Ahora bien, si esto tuviéramos que desglosarlo por provincia, no es la misma situación, digo, en Córdoba que en Santa Fe que en Buenos Aires. Contanos bien cómo es eso, porque hay distintos impuestos, ¿verdad?, que inciden. Sí, exactamente. Por provincia nosotros realizamos distintas mediciones en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Entre estas provincias la diferencia está no solo en los propios costos para producir en cada una de ellas, sino también la incidencia de la distancia que recorren por fletes, por ejemplo, y también los rendimientos que hay de cada cultivo en estas provincias, más allá de los propios impuestos. Entonces, todo esto se conjuga y da diferentes valores. Por ejemplo, sí, te escucho. en Córdoba es el 60,7%. En Buenos Aires es el 57%. En una provincia como Santa Fe, el índice FADA es el 56,8%. Todo esto, digamos, es esa conjunción de diferentes factores. Sin embargo, que una provincia tenga un porcentaje mayor a la otra no significa que en pesos puntualmente esté pagando, digamos, más impuestos, sino que por ahí se conjuga que tiene un menor valor de su producción, por lo tanto la renta agrícola es menor y el peso de los impuestos es mayor. Por poner un ejemplo simplemente entre Buenos Aires y Córdoba, la provincia de Buenos Aires cobran ingresos brutos a la producción agrícola, que es del 1%, mientras que en Córdoba la producción agrícola es exenta de ingresos brutos. Entonces, por más que Córdoba tenga un porcentaje mayor de índice FADA, por así decirlo, no necesariamente paga más impuestos que Buenos Aires. Y partamos de algo que debí preguntarte inicialmente, porque es muy importante. ¿Qué es la renta agrícola? ¿Cómo la defino? ¿Qué menos qué? Bien, la renta agrícola es lo que vale la producción de una hectárea, que eso sería el rendimiento por el precio, descontado los costos para esa producción. Entonces eso nos da una renta agrícola. Esa renta, lo que nosotros medimos es cómo se distribuye. Entonces tenemos un 60% que refleja estos impuestos nacionales, provinciales, municipales. Una proporción de esa renta también se va en lo que sería el costo de la tierra, el alquiler, el costo de oportunidad de hacer en campo propio o arrendado, y luego sí lo que queda de ganancia para el productor.
¿Cuáles son los costos que se tienen en cuenta? Yo imagino, no sé, el costo de la tierra, insumos. Sí, exactamente. En una estructura de producción, digamos, del sector agrícola, lo que se tiene en cuenta, bueno, partiendo de la base, insumos como las semillas, por ejemplo, para la siembra, cuestiones como fertilizantes, las labores, lo que es la propia siembra, la propia cosecha, lo que es pulverizaciones, también hay cuestiones de costos que intervienen, pueden ser seguros antigranizo, puede haber costos también de administración y los gastos de comercialización, donde el principal costo, digamos, en ese rubro es el flete y es, como comentaba recién por ahí, lo que más se diferencia entre las diferentes provincias que medimos. Por ejemplo, en una hectárea de maíz, en Córdoba el flete tiene un peso del 28% de los costos totales, mientras que en Buenos Aires el 26%, y ya si nos vamos a Santa Fe, que está mucho más cercano al puerto, por ejemplo, es del 20% el costo del flete. Una más, Nicole, agradeciéndote enormemente que converses con nosotros. Si tuvieras que hacer un comparativo respecto del mes anterior o un interanual respecto de esta participación del Estado en la renta agrícola en el mes de junio de este año, ¿cómo es? ¿Creció? ¿Bajó? Bueno, con respecto al mes de junio del año pasado, bajó. El mes de junio del 2023 estaba cercano al 75%. En plena sequía, recordemos, ¿no? Exactamente, era justamente durante todo el año pasado el efecto principal fue la sequía, que afectó considerablemente lo que es la producción, que es parte de este índice. Y con respecto a la medición de marzo de este año, el índice es de junio, digamos que hablamos del 60%, es 5 puntos porcentuales más bajo que el de marzo. La particularidad es que en marzo habíamos tenido un efecto considerable de caída de los precios de los granos y eso hizo que la renta final del productor se reduzca considerablemente, digamos, y bueno, ahí había un efecto puntual también en menores impuestos. Pero en esta oportunidad, al tener mejores precios, hay mejores precios de los granos, la producción es el valor de la producción es un poco mayor, con ello la renta y el peso de los impuestos cae.